Sean muy bienvenidos, amigos míos, a este espacio, a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos envuelve, y con ella emergen esos relatos que la claridad del sol jamás se atrevería a susurrar. Para esta velada, hemos preparado para ustedes una selección de historias inquietantes, misteriosas y sobre todo escalofriantes. Narraciones que quizás se queden grabadas en su mente mucho después de que este video haya llegado a su fin. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen toda luz, colóquense los auriculares, si es posible, y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención plena, pero eso sí, tengan presente que estas no dejan de ser historias de terror. Que estos sucesos hayan tenido lugar alguna vez no significa que deban ocurrirles a ustedes. Después de todo, sería una locura imaginar que el simple hecho de escuchar estos relatos en plena madrugada pudiera invocar aquello que, por el bien de todos, jamás debería existir. O tal vez sí. Ahora, respiren profundo, apaguen la última luz que aún queda encendida y déjense llevar por la oscuridad. Sean todos bienvenidos, una vez más, sean todos bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo. Ese lugar donde cada relato abre una ventana hacia secretos que tal vez la humanidad nunca debió desenterrar. Y ahora, que comience el primer relato. Empecemos. Alejandro vivía una vida común y corriente, como cualquiera de nosotros, hasta que un día despertó con una sensación extraña. Sentía como si le hubieran arrebatado algo, como si alguien le hubiera robado una parte de su propia existencia. No era algo físico, sino una de esas cosas que llevamos por dentro, de esas emociones, de esos sentimientos, de esas ideas. Sentía que su paz se había esfumado y que, sin saber por qué, su corazón ahora estaba lleno de desconsuelo. No tenía ni la más mínima idea del motivo. Esto le ocurrió cuando apenas tenía unos 13 años, y desde entonces nada volvió a ser igual. Primero por situaciones 100% humanas. Aquel chico lleno de vitalidad, alegre, que siempre buscaba interactuar con quienes lo rodeaban, se transformó en alguien bastante más taciturno, apocado, que a veces no encontraba el modo de iniciar una charla o simplemente perdía todo interés en hacerlo. El mundo se tornó un tanto más gris, pero Alejandro, de alguna forma, al igual que todos nosotros, se acostumbró a esa nueva realidad. ¿Qué lo causaba? No lo sabía. No tenía ni idea. Tenía el presentimiento de que si se ponía a escarbar entre sus ideas y recuerdos, se toparía con algo que prefería no conocer. Así que, de alguna manera, decidió bloquearlo. Lo bloqueó por completo. Si es que existe una explicación para sentirse así. Él simplemente se acostumbró. Se acostumbró a ver el mundo con otros ojos, a moverse con mayor lentitud, a hablar pausado, a no ser ya ese chico que irradiaba alegría y luz. A fin de cuentas, era muy joven, demasiado joven como para que nadie a su alrededor se alarmara de verdad, pues parecía que a nadie le importaba lo que le pasaba. Y el tiempo siguió su curso. Los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años pasaron hasta cumplir los 15 años. Y fue entonces cuando ocurrió aquel suceso, algo pequeño, que duró apenas 5 minutos. 5 minutos que marcaron su existencia desde aquel día y que, hasta hoy, lo siguen acechando. Por aquel tiempo, asistía a clases. No recuerda con exactitud si estaba en la secundaria o en el bachillerato. Era un alumno más, un tipo bastante invisible, como ya les había contado. Alguien que pasaba totalmente desapercibido, salvo por aquel día. Todo el mundo lo tiene presente y se burlan de él de una forma brutal. Él vivió una experiencia y quienes estaban ahí con él pasaron por algo muy distinto. Tengo que explicártelo por partes. Primero te voy a contar lo que vieron los demás. Alejandro entra al salón y apenas cruza el umbral de la puerta, empieza a ponerse un poco inquieto, lo suficiente como para llamar la atención de varios, que voltean a verlo y le preguntan, ¿estás bien? Pero no tanto como para que pensaran en llevarlo a la enfermería.
llamar a un médico o pedir ayuda urgente. Esa agitación se calma, pero en su lugar su cuerpo se empieza a cubrir de un sudor frío. Entonces notan que Alejandro empieza a cambiar de color, se pone como más rojizo, y aunque ya no se mueve tanto, sus ojos se ven inyectados en sangre, y lo que más les impacta es la mandíbula. La tiene tensa más no poder, con los labios entreabiertos enseñando los dientes, mirando hacia todos lados como si algo le estuviera pasando y no pudiera explicarlo. Fue entonces cuando una chica voltea, lo ve, pega un grito, porque no se había dado cuenta de cómo estaba su rostro. Al gritar, le dice: «Maestra, le pasa algo a Alejandro». Y al escucharla, la maestra voltea a ver a Alejandro. Él solo empieza a decir: «Por favor, no dejen que me lleve». De pronto, cae contra el suelo y empieza a convulsionar, unas convulsiones extrañas, porque después de ese incidente, varios de sus compañeros decidieron estudiar medicina y otros enfermería. Muchos de ahí ya no quisieron saber nada de temas de salud mental, porque fue algo rarísimo. Con esos espasmos, se movía hacia los lados, agitaba las manos, y hasta levantó un banco y lo lanzó por los aires casi hasta la entrada. Tuvieron que sujetarlo entre varios. Casi 6 personas llamaron a una ambulancia y él recupera el conocimiento 10 horas después, en un hospital, atado a una camilla. Despierta amarrado y pregunta: «¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?». Le cuentan todo lo que ocurrió y él no puede creerlo. ¿Piensa que es una broma? Su mente, de alguna manera, está bloqueando la realidad. Lo que él recuerda no es eso. Lo que él recuerda es muchísimo peor. Te voy a contar lo que él vivió estando ahí dentro del salón. Llega a la escuela y tiene un presentimiento, pero uno horrible, algo espantoso. Ese día, incluso si le llegara la muerte o el final de todo, sería mejor que lo que le esperaba. Un presentimiento así de aterrador, algo que obviamente le quita toda la paz, pero no entiende por qué le ocurre esto. Jamás había pensado en algo así y ahora no se le quita de la cabeza. Iba a pasar algo terrible, algo peor que morir. Cuando llega al salón de clases está distraído, pero esa idea es tan oscura que lo ha mantenido alterado gran parte de la mañana. El problema es que en el instante en que entró al salón de clases, algo sucedió. El aula empezó a transformarse, se tornó más oscura y apenas se dio cuenta cuando una compañera le preguntó si estaba bien. Solo movió la cabeza de arriba abajo. Quiso llegar rápido a su lugar, al asiento que tenía asignado en el salón. Se aferró al banco porque vio algo horrible. Vio que las paredes empezaban haciéndose cada vez más y más pequeñas hasta que el techo empezó a desplomarse. De repente el salón se transformó. Ya no estaba en un aula, sino en un pasillo interminable. Sentía un terror indescriptible. Notaba cómo el pupitre en el que estaba sentado se deslizaba y se deslizaba, llevándolo hacia el fondo de aquel corredor. Era un lugar horrible porque, al final, solo se veía una luz roja que no parecía fuego. Daba la sensación de ser algo mucho peor que la muerte, como si tuviera conciencia, como si fuera una voluntad propia, una intención maligna. Era peor que cualquier amenaza. Era la esencia de la maldad. Lo peor, algo tan terrible que no podrías ni imaginar. Ese algo le provocaba un pavor absoluto, pero entonces empezó a darse cuenta de que, de las paredes, comenzaban a emerger personas, sombras, oscuras que lo miraban con miedo y movían la cabeza de lado a lado, como suplicándole: «No, no, no, no». Y él solo acertaba a decir: «¿No? ¿No qué? ¿A qué te refieres?». Y esas sombras le advertían: «No dejes que te atrape, no dejes que te lleve, no permitas que te alcance». Y entonces, en esa pesadilla, sintió como todo empezaba a acelerarse, avanzaba a toda velocidad hacia aquel lugar, y al llegar ante la luz roja, fue como si 1 millar de manos ardientes empezaran a agarrarlo de los brazos, de los pies, del cuello, y comenzaran a quemarlo en carne viva.
Fue una tortura espantosa, algo que nunca en su vida había sentido. No podía parar de gritar, no dejaba de ser atormentado. No entendía qué estaba pasando, pero su mente ya no resistía más. Estaba saturada de dolor. Era una agonía tan intensa que lo único que alcanzaba a ver al abrir los ojos era rojo, rojo, rojo. Esa palabra retumbaba en su cabeza, mientras el dolor ardía sin control, hasta que sintió como si algo estallara. Entonces llegó la paz. Abrió los ojos y estaba en el hospital. Recordaba horas, largas horas de puro tormento. No recordaba haberse desplomado en el salón, ni haber lanzado ningún pupitre por los aires. No tenía memoria de nada de eso. Solo recordaba aquel infierno. A partir de ahí, bueno, eran jóvenes que no comprendían nada de esto. Y a veces, cuando la gente carece de conocimiento, se vuelve cruel. Quizás sea por ese miedo que tienen, porque no quieren investigar lo desconocido. Es su forma de protegerse y evitar el tema. Pero los siguientes 2 años para él fueron un estigma constante. El loquito, el de los gritos, Sansón el dormido, puros apodos y burlas que le soltaban cada vez que alguien que estuvo ahí o alguien que escuchó el chisme se lo topaba. Ten cuidado con él, porque de la nada se tira al suelo y dicen que te puede aventar por los aires. Dicen que destrozó todo un salón de clases. Incluso decían que era hijo del pobre hombre, pobre Alejandro. Su vida nunca volvió a ser la misma. Si antes no tenía ganas de relacionarse y veía el mundo gris, ahora lo veía aún más oscuro, más apagado. Ni los sabores ni los sonidos le causaban ya la menor impresión. Estando la vida en esta situación tan desagradable, tan vacía, conoció a una chica y se enamoró. Ella le correspondió y él, por primera vez en años, se esforzó de verdad por hacer. Verla sonreír y sentir esa calidez le devolvió la chispa. Por un instante, sintió que empezaba a vivir de nuevo. Estaba tan enamorado que, cuando decidió dar el paso y pedirle que fuera su novia, imaginen la escena. Alejandro ya tiene unos 18 años y ahorró peso por peso durante meses. No viene de una familia con dinero, así que para él, pagar una cena para 2 en ese sitio era un esfuerzo enorme. Pero no se detuvo ahí. Compró un ramo de rosas precioso y contrató a un violinista. Resulta que este chico tiene un lado romántico que ni él mismo sabía que poseía y estaba empezando a descubrir. Está completamente sumergido en su propio sueño, convencido de que ella va a quedar fascinada. Están ahí, en ese restaurante italiano. Se lo pueden imaginar, ¿no? Seguramente sacó la idea de alguna película clásica. En una mesita pequeña, con el violinista tocando de fondo y un plato de pasta boloñesa que se veía y olía increíble. Pero entonces, de repente, regresa esa sensación, algo que no había experimentado en más de 3 años y que rezaba por no volver a sentir jamás. Esa certeza oscura de que algo terrible está por ocurrir, de que eso viene por él. De pronto, el restaurante empieza a sentirse pequeño, asfixiante. Él se aferra a la mesa, mira fijamente a la chica y le suplica: por favor, no dejes que me lleve. Y en ese instante, se desconecta de la realidad. 2 horas más tarde, despierta en un hospital, atado a una camilla. El diagnóstico inicial sugiere algún tipo de brote psicótico. Los médicos barajan esquizofrenia paranoide, o quizá algún trastorno derivado de una epilepsia severa. Y así comienza un calvario interminable, un ir y venir constante entre exámenes médicos, psiquiatras y psicólogos que solo terminan recetándole pastillas para mantenerlo tranquilo, aunque eso mismo lo termine dejando vacío y desconectado de todo. Y notarán que no he vuelto a mencionar a la chica del restaurante, porque eso simplemente se terminó. Después de ese incidente, nunca más la volvió a ver. No quiso indagar qué fue lo que ella vivió aquel día, aunque podía imaginárselo perfectamente. Jamás regresó a ese lugar, ni siquiera para pedir explicaciones sobre lo que le ocurrió. Por puro respeto, decidió que lo mejor era no volver a buscarla. La soledad lo envolvió de nuevo. Y si se preguntan si volvió a experimentar lo mismo, la respuesta es sí, pero esta vez fue mucho peor. El sufrimiento duró más horas y la intensidad fue insoportable. En ese lugar rojo había algo más,
una sombra alta, delgada, y daba la impresión de que arrastraba cadenas. Pasaron los años y, afortunadamente, no volvió a ocurrir algo así. Su vida intentó normalizarse, aunque hasta donde podía, porque el simple hecho de que alguien lo mirara lo ponía paranoico. Cada vez que una persona se le quedaba viendo demasiado tiempo, y él creía notar en sus ojos que lo habían reconocido, sentía una mezcla de vergüenza y tristeza, y una necesidad urgente de escapar de ahí. Le costó muchos meses adaptarse a esta nueva realidad, aceptando que la gente iba a hablar de él, y con el miedo constante de que, en el momento menos oportuno, pudiera sufrir otro ataque, porque eso es lo que él cree que tiene. Hasta ese punto, él tuvo que resignarse a la idea de que estaba loco, que estaba roto, que algo en su mente ya no funcionaba bien. Y de ahí en adelante, en el camino que le quedaba por recorrer, tendría que cargar con mucho. Sintió que las horas se estiraban y que el calvario en ese sitio parecía no tener fin. Y ahí, en medio de aquel ambiente carmesí, surgió una silueta, una sombra altísima, escuálida, que daba la impresión de arrastrar cadenas pesadas. Continuación del anterior punto. Una sombra alta, delgada y parecía que arrastraba cadenas. Tendrían que pasar muchos años para que algo así volviera a ocurrir. La vida intenta recuperar su curso, o al menos lo que uno considera normal, porque simplemente el hecho de que alguien se le quede mirando lo pone al borde de la paranoia, que se vuelva a repetir algo así. Aunque, bueno, uno intenta que la vida vuelva a su cauce, a la normalidad, ¿sabes? Cada vez que alguien sostiene la mirada un poco más de lo debido, él siente como si lo hubieran descubierto, como si supieran su secreto. Se le queda mirando fijamente, y en sus ojos, él puede sentir algo, como si esa sensación le provoca una mezcla amarga de vergüenza y una tristeza profunda que lo único que quiere es salir corriendo de ahí. Le toma meses enteros intentar acostumbrarse a esta nueva realidad, aceptando que la gente siempre va a estar cuchicheando a sus espaldas. Esta realidad en la que ahora vive, donde tendrá que asimilar que la gente y vive con el miedo constante de que, en el momento menos oportuno, le sobrevenga otro de esos ataques, porque es así como él etiqueta lo que le pasa. Sufra otro episodio. Él está convencido de que es algún tipo de ataque. Hasta ahora, él sigue. Ha tenido que resignarse a la idea de que está roto, de que su mente simplemente ha colapsado y que algo dentro de su cabeza ya no encaja. De aquí en adelante, su existencia se convierte en una lucha constante por levantarse una y otra vez. Ten mucho cuidado, porque nunca sabes cuándo van a empezar esos ataques. Solo sabes que van a ocurrir. Los años pasan volando y ya no estamos hablando de 3 o 5 años, sino de casi 12. Alejandro ya pisa los 30 y tantos, y a estas alturas ya carga con un buen historial de relaciones. Ha pasado por varios empleos, pero por desgracia ninguno dura mucho porque algo siempre sale mal. Ese tipo de ataques regresan. No es que vuelva a caer en el infierno absoluto, pero todo se siente raro. Es como si algo lo estuviera acechando constantemente. Será solo la paranoia de la que tanto le hablaron. Lo bueno es que él tomó en cuenta esa posibilidad, y eso lo ayudó a ser precavido en momentos críticos. Parece que su vida se volvió una estira y afloja constante, tratando de adaptarse a ser juzgado por los demás. Intentaba sobrellevar su situación y explicarle a quienes lo rodeaban qué era lo que le pasaba, hasta que ocurrió algo inaudito. De repente, fue como si la mala suerte hubiera decidido tocar a su puerta con fuerza. Todo comenzó un día cualquiera, viviendo una vida normal, dentro de lo que cabe, con sus altibajos, sus problemas amorosos y las típicas complicaciones del día a día. Él ya estaba acostumbrado a cargar con el estigma de su condición, pero entonces empezaron los eventos extraños. El primer auto que logró sacar de una agencia, aunque fuera usado y le hubieran pedido un enganche estratosférico, no le duró ni 3 días. Al tercer día se averió y, cuando lo llevó a reclamar, le dijeron que la garantía no cubría ese fallo. El vehículo se quedó ahí, inservible, y le pedían una fortuna para reparar el motor, mucho más de lo que había dado al principio. Él no podía creerlo. Era su primer coche y se le deshizo en las manos. Pero eso no fue todo. Al llegar a casa, se encontró con una tubería rota. La casa estaba inundada, con unos 10 a 12 centímetros de agua cubriendo todo. La mitad de sus cosas se habían arruinado. El refrigerador hizo corto y dejó de funcionar. Y como el televisor y otros aparatos estaban conectados a la misma toma, todo voló. Muebles, sillas, zapatos, ropa. Todo estaba flotando en un olor nauseabundo,
pues el agua se estancó desde la mañana hasta que él llegó de noche. Fue horrible. Esa noche no pudo ni cerrar los ojos, lo que provocó que al día siguiente no pudiera levantarse para ir a trabajar. Para colmo, justo ese día hubo un recorte de personal en su empresa y lo despidieron. Y así, una tras otra, le empezaron a pasar desgracias, unas graves y otras pequeñas. Le robaron o asaltaron. Lo que compraba nuevo se rompía o venía defectuoso. Empezó a desesperarse y a cuestionarse. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es normal. Es en medio de este caos cuando su madre le suelta: tienes que ir con Ada. Él, confundido, pregunta: ¿quién es Ada? Y ella insiste: tú sabes perfectamente quién es. Tienes que ir con ella para que te haga una limpia urgente. ¿Pero de quién hablas, mamá? De Ada, la bruja de tu papá, la que siempre nos ha protegido a todos. Por alguna extraña razón, nunca quiso que te acercaras, pero ahora tienes que ir, Alejandro. ¿La bruja de mi papá? No tengo idea de qué me estás hablando. Aquí hay que hacer una pausa necesaria. Alejandro, desde que tiene uso de razón, primero fueron los recortes en su empresa, se quedó en la calle, y a eso le siguieron una cadena de desgracias, unas más graves que otras, una tras otra, cosas importantes mezcladas con trivialidades. Un pequeño sufrió robos, le arrebataron sus pertenencias, todo lo que compraba terminaba rompiéndose o salía defectuoso. Era una racha de mala suerte tan absurda que terminó explotando. Oye, esto ya no es normal, decía desesperado. ¿Qué diablos estaba pasando? Fue en medio de ese caos que su madre empezó a insistirle: tienes que buscar a Ada. Él, confundido, preguntaba: ¿quién es Ada? Decirle: tienes que ir con Ada. Y él, confundido, responde: ¿Ada? ¿Quién demonios es Ada? Tú bien sabes quién es. Tú sabes perfectamente quién es ella. Ve con Ada. Necesitas que te haga una limpia urgente. Ada. ¿De qué hablas, mamá? Ada, la bruja que trabajaba para tu padre, la que siempre nos ha cuidado a todos, aunque por algún motivo nunca te haya pedido a ti. Todos. Y por algún motivo extraño, nunca ha mencionado que debas ir con ella. Pero, mira, la bruja de mi padre. No tengo ni la menor idea de qué me estás hablando. Aquí hay que hacer una pausa necesaria. Alejandro, desde que tiene memoria, 13 años sin figura paterna, aunque de eso hablaremos luego. La bruja de mi padre. Resulta que mi viejo estaba metido con una bruja, aunque yo jamás la vi. No, mamá, ¿para qué me voy a meter en esas tonterías?, decía yo. Ni caso les hacía. Y ahí empezaba una estira y afloja constante. En medio de esas discusiones y de esa racha de mala suerte que le tocaba vivir, la cual lamentablemente se arrastró por semanas, meses y hasta un par de años, la fortuna no le sonreía ni un poco. Todo lo que había logrado juntar con sudor, sangre y lágrimas se le estaba escapando entre los dedos. Fue en ese tiempo, en esos 2 años, que conoció a Valeria, una chica linda pero sumamente extravagante y llena de secretos. Una joven que desde el primer día le soltó: mi familia oculta algo, no me preguntes qué es. Cuando yo crea que es momento, te lo contaré. Entonces, Alejandro le respondió en plan de: estás jugando, ¿no? Y ella insistió: no me preguntes, no me cuestiones sobre mi familia y no te diré nada. Él no sospechó que hubiera gato encerrado. Pensó que era solo su forma de hacérsela interesante. Así que dijo: está bien, sigamos con el juego. La chica lo tenía totalmente cautivado. Ella también empezó a verle el lado positivo a este tipo que, para ser sincero, se veía bastante apagado en aquel entonces. Después de aguantar tanta mala racha durante tanto tiempo, es raro encontrar a alguien que sonría o esté alegre, pero por una extraña razón, conectaron enseguida, y a medida que pasaban las semanas, ocurrió algo muy curioso. La presencia de Valeria le trajo una buena racha a Alejandro. Cualquiera pensaría que se debe a que, al tener algo bueno en su vida, su mente finalmente se enfocó donde debía y empezó a canalizar sus energías en lo que realmente importaba. No dudo que eso influyera, pero daba la impresión de que ella también atraía una especie de suerte. Las cosas empezaron a mejorar después de meses de no tener empleo y de buscar trabajo hasta debajo de las piedras, porque él es un hombre sumamente trabajador. Le llamaron para una excelente oportunidad y la consiguió de inmediato.
siendo el proceso de entrevistas más rápido que jamás había tenido. Es un empleo bastante rutinario, pero le permitía tener los horarios perfectos para estar con Valeria, y eso lo hacía feliz. Volvió a ganar dinero, empezó a ahorrar nuevamente. Aquel auto nunca lo recuperó. Terminó vendiéndolo como chatarra, lo que le dio un poco de efectivo. Como te decía, tenía una racha terrible y no supo usar bien ese dinero, pero bueno, al final parecía que las cosas empezaban a mejorar, hasta que ocurrió un evento sumamente extraño y peligroso. Valeria estaba con él, no sé si vivían juntos o estaban pasando unos días en casa de uno o de otro de manera temporal. Pero Alejandro comenzó a decirle: «Siento un sueño terrible». Y ella, extrañada, le respondió: «Qué raro, es muy temprano, ¿acaso no dormiste bien?». Él repitió: «Siento mucho sueño. Por favor, abrázame, no dejes que me lleven». Ella preguntó alarmada: «Alejandro, ¿estás bien? Por favor, abrázame, no permitas que me lleven». Alejandro cerró los ojos y de repente se desconectó. Valeria, por su parte, te voy a contar lo que ella vivió, porque parece que las cosas por fin empezaban a mejorar, hasta que ocurrió algo sumamente extraño y peligroso. Valeria estaba con él, conviviendo juntos, un suceso bastante turbio y arriesgado. Valeria está ahí con él, y estánlos, ya sea que estuvieran compartiendo casa o de forma temporal, pero de pronto, Alejandro soltó: «Tengo un sueño insoportable», de forma pasajera, pero Alejandro empieza a soltar: «Es que estoy». Ella, extrañada, le contestó: «Qué raro, si es muy temprano, ¿acaso no dormiste bien?». Él, ignorándola, repitió con angustia: «Tengo demasiado sueño. Por favor, abrázame fuerte, no dejes que me lleven». Ella, asustada, lo interrogó: «Alejandro, ¿estás bien? Por favor, abrázame. No permitas que me lleven. Cierra los ojos, Alejandro». En ese instante, él se desconectó por completo. Valeria, por su lado, les voy a contar lo que ella experimentó, porque realmente es aterrador. Ella lo abraza con todas sus fuerzas y se recuesta sobre su pecho, intentando escuchar el latido de su corazón. Imagino que buscaba comprobar si tenía alguna arritmia. No es la forma más precisa de hacer un diagnóstico, claro, pero ella necesitaba de alguna manera sentir un poco de paz. Mientras lo abraza y pega el oído al pecho, su cabeza queda ladeada de tal forma que alcanza a ver hacia la puerta, hacia la entrada del cuarto, y lo que se despliega frente a ella en el pasillo es una pesadilla. El pasillo, que todavía tenía un par de luces encendidas, empieza a oscurecerse poco a poco, y siente cómo la habitación y el pasillo mismo comienzan a hacerse pequeños, cada vez más pequeños, y ella se siente como si estuviera pegada a Alejandro con un imán. No puede soltarlo, lo tiene agarrado mientras ve cómo la habitación se encoge, y encoge, y encoge, hasta que de pronto Valeria ya no es Valeria, solo son sus ojos. No puede decidir qué hacer, solo presencia como un Alejandro, que ahora está de pie, comienza a avanzar por el pasillo caminando con lentitud, mientras de las paredes, a su alrededor, empiezan a emerger figuras, sombras totalmente oscuras que niegan con la cabeza, de un lado a otro, y gritan con desesperación: «No dejes que te lleve, no dejes que te lleve». Alejandro sigue caminando y caminando porque no puede detenerse. Valeria observa todo eso y grita, pero nadie la oye. Hay tantas voces resonando y tanto dolor en el ambiente que lo que ella siente parece insignificante. Al final de ese pasillo se distingue una luz roja, y en esa luz ella siente una presencia. Hay algo ahí esperando, algo que ha estado allí toda su vida, algo que sobrepasa cualquier imaginación humana, pero sabe que es alguien, un algo. No es solo una sensación, es algo con vida propia que tiene conciencia y los está esperando. Cuando Alejandro llega a la zona roja, no para de gritar y exclama: «¡Me queman!». Es en ese instante que ella de alguna manera logra liberarse, abre los brazos en la realidad y puede ver, con los ojos bien abiertos,
cómo la casa está volviendo a su tamaño normal, dejando de ser tan pequeña. Todo recupera su forma, ella se separa de Alejandro, lo voltea a ver y, al mirarlo, Alejandro tiene los dientes apretados, los labios abiertos, clavando la mirada en ella, y entonces, de esa expresión, llena de dolor y tanta tensión, el rostro le cambia, le sonríe y le dice: «Este es mío y no vas a poder hacer nada. Dale una cuerda para que cumpla su parte y déjanos». Entonces, Alejandro gira hacia el frente, cierra los ojos y comienza a roncar. Se queda totalmente dormido, casi por 24 horas. Valeria es extraña, no es una chica común. Cualquiera habría llamado a una ambulancia para que se lo llevaran a algún hospital psiquiátrico. Pero Valeria es diferente. Parecía que esto la aterrorizó, como a cualquiera, pero ella tenía otra noción de lo que estaba ocurriendo. Cuando Alejandro despierta, Valeria le dice sin rodeos: «Tienes que conocer a mi familia». Él responde: «Espera, me siento un poco extraño». «Sí, te sientes extraño porque hay cosas que te están persiguiendo. Y por eso tienes que conocer a mi familia». Y él le contesta: «Pero tú, familia, nunca hablas de ellos». «Ahora sí vamos a ir con mi familia, el fin de semana, pero tengo que contarles lo que pasó». «¿De qué me hablas, Noemí? ¿Qué fue lo que ocurrió?» Noemí me suelta: «No te lo voy a decir. No deberías saber las cosas que te suceden. Pero sí, ahora entiendo por qué has pasado por tantas cosas. Pasan un par de semanas. La familia, al conocer la historia, necesita preparar todo. No pueden simplemente recibirlo así, nada más. El día que Alejandro va a presentarse con los padres de Valeria, él no comprende la situación. No entiende bien a qué va a ese lugar. Resulta que esa semana se gastó una buena suma de dinero comprándose una camisa de vestir, una corbata, pantalones formales y zapatos nuevos. Él solo quiere dar una buena impresión ante sus suegros. Quiere demostrarles cuánto ama a su hija. Es un tipo con una mentalidad tan romántica que no capta lo que realmente está pasando. Él no va a enfrentar ese tipo de formalidades. Lo suyo va por otro camino, con otra mística. Cuando aparece con su camisa nueva, perfumado con esa fragancia, digamos, bastante corriente, pero que a él le daba confianza, con su corbata y sus zapatos relucientes, parece más un chico de secundaria, arreglándose por primera vez para una cita, que un hombre cercano a los 40 años caminando junto a otra adulta. Él está nervioso por conocer a la familia de Valeria, pero ella le insiste: «Ay, Alejandro, no entiendes a lo que vamos, pero ya verás, estando ahí lo comprenderás». Él está como bloqueado. Solo piensa: «¿Crees que la camisa me queda bien? ¿La corbata está bien? ¿No les caeré mal a tus papás?». Se muere por ser aceptado, quiere que lo quieran, y está obsesionado con dar la mejor imagen posible. De repente ocurre algo rarísimo. Es como si el tiempo se hubiera esfumado en ese autobús, luego en el otro y en el taxi final. Todo pasó volando, porque de la nada ya están frente a la casa de Valeria y él empieza a bostezar. Se estira y le dice: «Noemí, discúlpame. Me dio un sueño tremendo, no sé por qué. Oye, ¿podrías pedirles que me presten una cama? Necesito dormir», le súplica. Noemí le responde: Sí, espérame que un momento». Se ve cuando ella le pide permiso a la familia, afuera de la casa de Valeria. Él sigue estirándose y poco a poco sus ojos se le empiezan a cerrar, se le van apagando. Valeria se le acerca y le susurra al oído: «Mi amor, por favor, pelea. Ya vas a entrar, pero por ahora resiste. Te dejo un momento, pero lucha». Él apenas mueve la cabeza entre bostezo y bostezo. No logra procesar bien las palabras ni entiende a dónde lo están llevando. Valeria entra corriendo, le avisa a su familia lo que está sucediendo, y salen 3 personas disparadas de la casa. Entre los 3 cargan a un Alejandro que no para de bostezar y estirarse, como si fuera un niño de apenas 3 o 4 años vencido por el cansancio. Lo sujetan entre varios, lo meten en una hamaca, lo acuestan y empiezan a amarrarla por completo, entre el primer camión, el otro, y finalmente el taxi que abordaron. El tiempo se les pasó volando. De un momento a otro ya estaban llegando a casa de Valeria, y él no paraba de bostezar. Ay, empezó a estirarse y me dijo: «Noemí, perdóname, pero es que tengo un sueño que no puedo con él». Luego me pidió: «¿Podrías pedirles que me presten una cama? Necesito dormir».
y Noemí le respondió: Sí, sí, claro, espérame aquí un momento. Se veía claramente cuando él decía: Sí, por favor, justo ahí, afuera de la casa de Valeria. Mientras se estiraba, se notaba cómo sus ojos se le empezaban a cerrar por el agotamiento. Valeria se le acercó y le susurró al oído: Mi amor, por favor, pelea. Ya casi entras, pero mientras tanto resiste. Te dejaré solo un segundo, pero aguanta. Él apenas lograba mover la cabeza, entre bostezo y bostezo. Ya no entendía bien lo que le decían. Las palabras no lograban llegar a su conciencia, mientras lo llevaban hacia donde debía ir. Valeria entró corriendo para avisarle a su familia lo que estaba ocurriendo. 3 personas salieron disparadas de la casa, y entre los 3 cargaron a Alejandro, que no paraba de bostezar, una y otra vez, estirándose como un niño pequeño, de apenas 3 o 4 años, que no puede luchar contra el sueño. Lo agarraron entre varios, lo pusieron sobre una hamaca y lo acostaron ahí mismo. Entonces empezaron a envolverlo, amarrando la hamaca de tal manera que, aunque 2 personas hicieron toda la fuerza posible, no lograron abrir la parte superior. La cerraron por completo, dejando el bulto como si fuera una especie de capullo. Fue entonces cuando Valeria se le acercó y le dijo: Mi amor, no estás solo. Resiste. La familia, junto con Noemí, salió de la habitación y cerró la puerta. Ese cuarto, en ese, lo dejaron en una habitación muy especial. Es el lugar donde la abuela conecta. Es el sitio donde la abuela hace sus limpias. Es ahí donde su esencia se siente con más fuerza. La abuela no está físicamente. Ella está ocupada preparando todo porque sabe que lo que viene es algo pesado. Lo que les contó Valeria es realmente fuerte. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche? ¿Qué pasó en la cama? ¿Quién fue esa voz que le habló? ¿Por qué le pidió una cuerda? ¿Por qué le dijo que los dejara solos? ¿Qué fue lo que vio Valeria? Esto no es cualquier cosa, es algo muy serio. Cuando por fin están listos para empezar el ritual, comienzan a escuchar gritos y ruidos bruscos dentro del cuarto. Corren hacia la habitación de la abuela, pero la puerta no abre. Cuando intentan girar la cerradura del cuarto de la abuela de Valeria, sienten que el metal está helado, pero está tan frío que literalmente le quema la mano a quien intenta abrirla. La puerta cede después de forcejear un buen rato, y lo que descubren dentro hace que, por fin, todas las piezas encajen. Alejandro está acostado en su hamaca, sumido en un sueño profundo. La hamaca está bien amarrada, pero el cuarto parece una zona de guerra. Todas las pertenencias están hechas trizas por todas partes. Sillas que fueron lanzadas contra las paredes ahora descansan como escombros en el suelo. Hay un retrato de la familia que está destrozado, como si unas manos lo hubieran despedazado con rabia, dejando los trozos tirados por todo el lugar. La ropa de la abuela, porque esa es la habitación que ella también usa para dormir, está esparcida por todos lados y tiene unas marcas extrañas, unas huellas de color negro intenso. Algunas parecen hollín, otras tienen esa textura del carbón, dejando esas marcas imborrables. Al mirar hacia el suelo, se dan cuenta de que hay una secuencia de pisadas, unas huellas enormes que avanzan en el sentido de las manecillas del reloj y otras más pequeñas que van en contra, como si hubieran estado marcando círculos. El cuarto es un desastre y Alejandro sigue sin despertar. A Alejandro le tomó casi 2 días despertar de aquel trance en la hamaca, y en esos 2 días pasaron 1000 cosas. De repente, él hablaba entre sueños y empezaba a decir: déjenlo, es mío, denle una cuerda. En otros momentos soltaba frases como: ese que tienen ahí es especial. Si no sueltan a este, me lo llevo a él. Y esas palabras que acabo de decirte, aunque parezcan no tener sentido, eran códigos para la familia, porque justo después de escucharlas, llamaron a un primo de Valeria, a alguien muy particular, y lo que pasó fue extraño. Hacía 5 minutos que él estaba en su casa diciendo que sentía que alguien lo estaba ahorcando y no lo dejaba ni respirar. Entendieron entonces que si intentaban ayudar a Alejandro, todos estarían en grave peligro. No era cualquier entidad la que querían sacar de su cuerpo. La familia de Valeria son una especie de chamanes, médiums o brujos. No queda muy claro, porque ellos nunca explicaron a detalle qué es lo que saben, cómo lo hacen, ni nada por el estilo.
Solo cuando Alejandro despertó, le dijeron que se enfrentaba a algo muy oscuro, algo antiguo, algo que lo lleva acompañando desde hace muchísimo tiempo. Empezaron a indagar, a preguntarle si alguna vez se había metido en trabajos de brujería, con qué tipo de gente se atendía, si había hecho algún pacto o si había invocado algún demonio. Y él no, él niega todo, dice no saber nada de esos asuntos. Entonces le insisten, mira, esto podría venir de más atrás, quizás tus papás, ellos frecuentaban brujos y brujas. Alejandro empieza a darle vueltas a sus recuerdos, buscando entre sus ideas, hasta que de pronto recuerda que su madre le había mencionado algo sobre una tal hada, una bruja, y sobre su padre. De su papá no tiene muchos detalles, porque murió hace tiempo y no lo recuerda con claridad, pero bueno, una cosa llevó a la otra. Le piden que investigue a fondo, que necesita sacar más información. Mientras sus allegados se preparan, empiezan a contactar conocidos y le advierten, tiene que ir a casa de la abuela al menos una vez por semana. Al principio parecía una limpia sencilla. Así es como él lo recordaba. Siempre llegaba, le hacían una limpieza con hierbas y le pedían que rezara unas oraciones, y el tiempo simplemente se le pasaba volando. Pero la familia no tenía esos mismos recuerdos. Para ellos, todo era muy distinto. Después de que Alejandro empezaba a rezar, se desconectaba por completo. Le daban unos bostezos profundos y cerraba los ojos. La primera vez, lamentablemente, los tomó desprevenidos. No tenían idea de que algo así sucedería. Fue un shock absoluto. Pero después de un par de bostezos y de cerrar los ojos, se ponía sumamente violento. Tanto que terminó golpeando a un familiar hasta mandarlo al hospital. Alejandro no recuerda nada de eso. Cuando despertaba, preguntaba por el familiar. Oye, mi tío, ¿dónde se fue? No querían decirle nada, no querían que se enterara. Él no tenía la culpa de estar pasando por algo así. Necesitaban respuestas. Alejandro intentaba indagar con su madre, pero ella siempre se hacía la desentendida. Sí, hijo. Luego platicamos de eso. Sí te cuento sobre tu papá y lo de la brujería. Hablé con ella, ya veremos después. Pasaron meses en los que no pudo conseguir absolutamente nada de información. Alejandro tiene 2 hermanos mayores, pero la relación con ellos es terrible. Dicen que es un tipo conflictivo, que prefieren mantener su distancia porque parece que trae mala suerte y todo le sale mal. Así que, básicamente, son adultos que prefieren actuar como si no fueran familia. Pasan meses buscando esa información. Su madre parece estar esquivándolo todo el tiempo, hasta que un día él le tiende una trampa. Va directamente a su casa y se queda ahí plantado, vigilando fuera durante 24 horas. Finalmente, su madre sale a sacar la basura. En ese momento él le grita, la encara, y a ella no le queda más remedio que dejarlo pasar. Tienen una conversación de lo más extraña. Él le cuenta todo lo que está viviendo y al escucharlo su madre rompe en llanto. Le dice, está bien, ve con la bruja, pero por favor protégete mucho. ¿Quién es esa bruja hada?, le pregunta él. Y ella responde, no sé ni cómo decírtelo, mejor ve, pero cuídate. Ella no te quiere, no quería recibirte. No te quiere, hijo. Le da una dirección y él no entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Habla con Valeria y le cuenta que tiene que ir a visitar a esa mujer. Toda su familia le advierte, ten muchísimo cuidado. No puedes estar visitando lugares que no sean sagrados o donde manejen energías de ese tipo. Sienten que, si no va bien protegido, esta vez no la va a librar. Así que le dan algo, un tipo de talismán o amuleto. Él intentaba llegar al fondo de todo, tratando de dar con el paradero de su madre, pero ella se hacía la desentendida. Sí, hijo, luego hablamos de eso. Sí, mi vida, sí. Claro que te puedo contar sobre tu padre y sobre eso de la brujería. Pero déjame hablar con ella primero y luego platicamos. Pasaron meses y meses sin que lograra sacarle ni una sola palabra clara. Alejandro tiene 2 hermanos mayores, pero la verdad es que la relación con ellos está totalmente rota. Dicen que es un tipo conflictivo, que siempre se mete en problemas, y prefieren marcar distancia. Sienten que carga con una mala racha constante, como si todo lo que toca se arruinara por completo. Así que mejor lo mantienen a raya. La verdad es que ya ni se tratan. Aunque son adultos, han optado por vivir como si ni siquiera fueran familia. Alejandro siguió buscando respuestas por meses, mientras su madre, no sé cómo explicártelo, parecía que le huía a toda costa, hasta que un día
Él decidió jugarle una especie de trampa. Fue directo a su casa y se quedó ahí, plantado frente a la entrada durante 24 horas seguidas. En cuanto ella salió a tirar la basura, no tuvo escapatoria. Él la interceptó de inmediato, y a la señora no le quedó más remedio que dejarlo pasar. Lo que siguió fue una charla de lo más escalofriante. Él le soltó todo lo que estaba viviendo, y de repente, ella rompió en llanto y le soltó: «Ve con la bruja, pero por favor, protégete mucho». Él preguntó desconcertado: «¿Qué bruja?». Y ella, angustiada, dijo: «No sé ni cómo explicarte. Solo ve, pero cuídate. Ella no te quiere, no quería que fueras, no te quiere, hijo». Le dio una dirección y él se quedó helado, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Antes de ir, buscó a Valeria para contarle que finalmente tendría que ver a esa mujer. Toda la familia empezó a advertirle, casi aterrados: «Ten muchísimo cuidado. No puedes andar metiéndote en lugares que no son sagrados ni andar jugando con esas energías». Todos le decían lo mismo, que si no iba bien protegido, esta vez no iba a salir librado. Así que le dieron algo, una especie de talismán o amuleto, para que no fuera desarmado. Le practican una especie de limpia y le enseñan varios rezos. Pero Alejandro, aunque está viviendo todo esto en carne propia y es vital que entiendan esto, no logra recordar bien las cosas. Su memoria simplemente se desvanece. Lo que sí experimenta es un sueño recurrente, cargado de paranoia, donde unas sombras lo persiguen sin descanso en un lugar teñido de rojo. Una sensación horrible que lo hace sufrir demasiado. Al final, es solo una pesadilla que los medicamentos logran calmar un poco. Sin embargo, lo que vive la gente a su alrededor no tiene nada que ver con eso. De hecho, se dan cuenta de que él repite una y otra vez lo mismo para intentar convencerse de que es real. Por eso, él no termina de creer que esté metido en un problema de demonios o brujería. Para Alejandro, eso no existe. Así que ir con esta bruja es, para él, solo una forma de conseguir la información que su familia le exige, pues ellos aseguran que lo ayudarán. Él busca cualquier opción, cualquier recurso para salir del pozo, sobre todo porque últimamente tiene un sueño insoportable. Siente que pierde la noción del tiempo, que los días o incluso semanas se le escapan de las manos cada vez más seguido. Cuando llega a ver a la bruja hada, la situación se vuelve extraña de verdad, mucho más que todo lo anterior. Llega a una casa en una colonia cualquiera, sin nada que llame la atención por fuera, pero en el ambiente se siente algo raro. Es como si al acercarte hubiera una barrera invisible, una especie de cúpula que despide una energía que te empuja hacia atrás, que te pide a gritos que no te acerques. Aunque esa sensación lo hace sentir inquieto, Alejandro decide seguir adelante, y a diferencia de lo que le pasaba en casa de Valeria, donde el sueño lo dominaba, aquí se siente alerta, completamente despierto. En cuanto pone un pie en la entrada para llamar al timbre, la puerta se abre de golpe y una mujer mayor lo recibe refunfuñando. Ella lo mira y le espeta: «¿Para qué viniste?». Alejandro responde, pero ella lo interrumpe: «Ya sé quién eres. No te quiero aquí. No quiero esa cosa que traes contigo. No voy a dejar que dañe a mi familia ni a mí. Hablemos afuera». Alejandro, confundido, intenta explicar: «Me dijeron que viniera con usted, que mi papá la conocía y que algo pasó». La mujer corta en seco: «Vamos a terminar rápido, no te quiero aquí. Eres una peste, una maldita peste. Y no voy a permitir que mi familia pague las consecuencias de lo que cargas. Tu padre hizo un trabajo, por eso terminó colgado». Le suelta sin piedad: «Se suponía que debíamos proteger a tu familia, pero pedimos algo a cambio. Y al final, ese pago fuiste tú. No te persigue un demonio, muchacho. Te sigue toda una legión. Y ¿sabes qué? No hay nada que puedas hacer, ni yo puedo ayudarte. Así que por favor, lárgate». Alejandro no podía procesar lo que acababa de escuchar. De repente, sintió un latigazo en la cabeza, un dolor punzante, y un recuerdo que tenía décadas sepultado en su mente volvió de golpe. Por fin, esa sensación que lo acompañaba desde los 13 años cobró sentido. Le habían arrebatado algo, le robaron su paz. Él no lo recordaba, pero aquel día, al volver de la escuela y abrir la puerta de su casa, encontró a su padre colgado. Su mente, en un intento desesperado por protegerlo, bloqueó el trauma. El problema es que, desde mucho antes de aquel suceso, en su habitación ya se escuchaban voces. Su madre las oía perfectamente, pero estaba atada de manos, consciente de que el padre había hecho trabajos de brujería buscando poder, fortuna o protección, y que el precio a pagar iba a ser altísimo. Que algo ocurrió,
Suelta. Vamos a terminar con esto de una vez porque no te quiero ni ver aquí. Eres una maldita plaga. Sí, una peste. Y no voy a permitir que mi familia pague los platos rotos por tu culpa. Tu viejo hizo un trabajo oscuro, por eso se quitó la vida. Se suponía que íbamos a cuidar a los tuyos, pero a cambio pedimos un precio. Y tal vez ese precio fuiste tú. No es solo un demonio el que te acecha, es una legión entera. Y siendo sincero, no hay nada que tú puedas hacer, ni yo tampoco. Así que por favor lárgate. Alejandro estaba en shock. No podía procesar ni una palabra. De repente, sintió un latigazo brutal en la cabeza y le vino a la mente un recuerdo que tenía décadas enterrado sobre su padre. Fue ahí cuando esa punzada constante con la que te conté que empezó a vivir desde los 13 años, por fin cobró sentido. Le arrancaron algo, le robaron su vida. La paz se esfumó por completo. ¿Recuerdas que te dije eso hace rato? Él lo tenía totalmente bloqueado. Pero resulta que un día, al volver de la escuela, al cruzar la puerta de su casa, encontró a su padre colgado. Su mente simplemente lo borró por trauma. El lío era que, mucho antes de aquel suceso, él no se acordaba de nada. Sin embargo, en su cuarto empezaron a oírse voces, y su mamá, que también las escuchaba, estaba atada de manos porque sabía bien que su esposo había estado metido en brujería negra buscando quién sabe qué, protección, poder, dinero, o quizás algo más. Todo se había ido al diablo. Resulta que Alejandro se había llevado la peor parte. Ella sentía una culpa que la carcomía, pero a la vez se veía como alguien totalmente inútil, sin saber ni por dónde empezar a arreglar aquel desastre. Se sentía tan culpable, pero al mismo tiempo era como si ya no fuera él mismo. Así que, noche tras noche, su único remedio era echar llave a la puerta y dejar que él se las arreglara solo con sus pesadillas. Lo único que hacía cada noche era cerrar la puerta y dejar que él, bueno, a la mañana siguiente solo le soltaba un frío. Hijo, ¿ya estás listo para ir a clases? Oye, lo de anoche. Son solo pesadillas, ya sabes. Vete. ¿Estás listo para clase? Mamá, pasó algo anoche. Son solo pesadillas, hijo, vete ya. Y desde entonces se acostumbró a una vida opaca y gris. Ahora, frente a la bruja, escuchar que le soltara esa verdad de golpe le dolió tanto que su mente ni siquiera pudo procesarlo. El golpe de realidad fue tan doloroso que ni siquiera pudo reaccionar. No tuvo forma de... No tuvo fuerzas ni para pelear con ella, ni para ponerse a gritar como un loco pidiendo explicaciones. Simplemente se derrumbó, sintió que la vida se le escapaba del cuerpo. Estaba ahí fuera, actuando como un loco, como un energúmeno, exigiéndole explicaciones. Se rompió por completo. La mujer entró un momento. Regresó con una bolsa llena de cosas y le dijo: «Esto es lo único que voy a hacer por ti». Salió de la casa con una bolsa llena de cosas y le soltó. Lo único que... Le entregó el paquete y añadió: «Báñate con esto todos los días. Mira, lo hago solo porque aprecio mucho a tu madre y a tu familia, y porque yo los cuido a todos. Esto te hará invisible ante esa legión de demonios que te está cazando. Voy a hacer por ti todos los días, porque le tengo mucho cariño a tu madre y a tu familia, y porque yo me encargo de protegerlos a todos. Es darte esto. Te va a servir solo por un tiempo, luego te encontrarán. Lo tuyo ya no tiene salvación. Te va a durar un suspiro, luego te van a localizar. Lo tuyo ya no tiene salvación, chico. Así que agarra eso, lávate y lárgate de aquí. Adiós». Dicho esto, se metió a su casa y cerró la puerta. Alejandro se fue caminando, como ido, con la bolsa en la mano, pasando por varios. Alejandro, como si fuera un autómata, caminó varias calles aferrado a esa bolsa, lugares. Los días pasaban y él se bañaba con esas cosas. Durante ese tiempo perdió todo contacto cumpliendo con el ritual como si fuera una orden divina. Empezó a bañarse con esos preparados todos los días. Durante ese tiempo cortó todo contacto con Valeria. Nada, ni una sola palabra. ¿Qué fue lo que te dijo esa bruja? ¿Qué pasó realmente? ¿Tiene algo que ver con...? Ella lo buscaba desesperada. Necesitaba respuestas. ¿Qué le dijo esa mujer? ¿Qué pasó realmente? ¿Tiene ya algo que ver con todo esto? ¿Con esos momentos tan terribles? ¿Esas desconexiones totales?
Aquel lugar rojo ya dejó de ser simplemente rojo. Fue entonces cuando Alejandro empezó a vivir un infierno. Empezaron las desconexiones totales. Ese lugar rojo de sus sueños ya no era solo rojo, ahora ardía. Cuando despertaba, a veces 1 o 2 días después, las marcas eran evidentes y las manos que lo agarraban en sus pesadillas lo marcaban físicamente. Cuando lograba despertar, después de 1 o 2 días, las marcas eran evidentes. Era como si le hubieran atado brasas ardientes a la piel. Él sabía perfectamente que todos empezaron a sospechar que él mismo se estaba lastimando, porque eran cicatrices como de quemaduras, como si le hubieran atado hierros incandescentes a la piel. El final estaba cerca. Él quería vivir, pero esas entidades querían llevárselo. Después de 3, pero él sabía perfectamente que era producto de sus sueños. Él no se hacía nada. Él quería vivir, aunque esas cosas estaban empeñadas en llevárselo. Días. Alguien llamaba a su puerta, usando la misma técnica que él había empleado con su madre, Valeria. Después de 3 días de estar bañándose como un robot, Valeria fue a buscarlo. Estuvo tocando a su puerta, aplicando la misma táctica que él usó con su madre, hasta que él salió un momento a dejar algo. Lo abordó. Eso continuó hasta que él, por alguna razón, salió de la casa a dejar. ¿Por qué no me contestas? Ella notó que estaba como aturdido y le preguntó, ¿qué te hiciste? Valeria lo interceptó de inmediato y le soltó, ¿pero qué demonios te pasa? ¿Por qué no contestas? Notó que él estaba como oído, sumido en un letargo profundo. ¿Qué te hiciste? Estaba como en un trance, despierto pero dormido a la vez, y de repente algo pasó. No podía articular. Él ni siquiera entendía la pregunta. Estaba como drogado, despierto pero ausente, sin poder articular palabra. Ella comenzó a olfatearlo, a revisarlo, y exclamó, «Tienes un olor extrañísimo. ¿Qué hiciste?» Ni una sola palabra. Ella empezó a olerlo, a tocarlo y le dijo, «Estás muy...» Sobre una mesa, en una habitación que era un completo desastre. Él solo señaló una mesa. En el cuarto, que estaba hecho un desastre, había un par de jabones, algunas hierbas y, sobre el mueble, una pequeña figura de la Santa Muerte. Había un par de jabones, algunas hierbas, y ella alcanzó a ver una figurita pequeña de una. La bruja me dijo que me bañara con esto. Ella notó que él seguía como oído, como si hubiera... «¿Qué carajos es esto, Alejandro?» Él apenas alcanzó a decir. La bruja dijo que me bañara con eso. Se veía totalmente desconectado, como si hubiera consumido alguna sustancia. Una bruja me dijo que me diera un baño. Y se nota que él no está aquí. Está ausente, como si hubiera... ¿Desde hace cuánto tiempo estás haciendo esto? ¿Esto? Pues, la verdad no sé. No he podido pegar el ojo, ando muy mal, y... Entonces le suelta. Tenemos que ir con mi familia. Y apenas le dice eso, el tipo se pone a bostezar y dice, tengo un sueño terrible. Ahí se dio cuenta de que lo que le dieron no era ninguna protección, sino más bien como un radar para que lo localizaran. Y ahora esas cosas ya lo tenían marcado. La familia de Valeria tuvo que ir a casa de Alejandro. Tuvieron que llevar a un desfile de gente conocida, gente con influencias. Como, te cuento, conocían chamanes, videntes, toda esa movida. No sé decirte exactamente quiénes fueron, pero cayó un grupo grande y empezaron a hacer rezos, limpias, rituales. Y después de 3 días por fin lograron sacarlo de ahí. Estás hablando de que, en esos 3 días, la vida de Alejandro se reducía a comer y a perderse en el vacío, comer, balbucear y volverse a desconectar. De pronto, verse rodeado de extraños, atado a una silla, amarrado a una cama, y él, dentro de todo, alcanzaba a entender que buscaban ayudarlo, o que al menos esa era la intención. 7 meses, casi 3 veces por semana. Fue una época totalmente disfuncional, metido en ritual tras ritual de liberación, hasta que un día la abuela tomó el mando porque dijo que ella era la única que podía intervenir. La abuela llega y se lo dice directo. Esa bruja te entregó. Probablemente engañó a tu papá. Ya sabes lo que esa cosa está pidiendo. Y él pregunta, ¿qué cosa? ¿Lo que tienes? Adentro. Y él dice, ¿qué pide? Pide que te entreguemos una soga. Eso le hizo recordar todo, y ahí fue cuando pudo soltarlo. Mi papá se ahorcó.
Ella le contesta: eso es lo que se llevó a tu papá y te quiere llevar a ti. Vamos a sacarlo. La abuela hace algo. Conecta con una energía que empieza a hablar en varios idiomas, pero con una autoridad que impone. Y fue entonces cuando, por primera y única vez, vieron a Alejandro saltar de la cama, pegarse a la pared y ponerse en guardia como si estuviera a punto de lanzarse a matar. Y en ese instante se dieron cuenta de que los ojos de Alejandro eran negros, pero un negro horrible, con una profundidad y un vacío tan grande que, si hubieras estado allí, no habrías querido ni verlos, porque sentías que te hundías en un pozo sin fondo. La atmósfera en la habitación era insoportable, un odio que nadie había sentido jamás. La abuela empezó a gritar, a exigir en idiomas extraños, cosas que nadie comprendía, pero notaron que esa entidad empezó a hacerse pequeña. Él se fue encogiendo, cada vez más chiquito, hasta que terminó en cuclillas en un rincón de la pieza, llorando como un niño. Después de eso, la abuela solo le dijo: tienes que hacer muchas cosas para sanar. Nosotras no podemos liberarte del todo. Sigue buscando, no te rindas. 2 días después, la abuela falleció. Han pasado 3 años desde esto y Alejandro me cuenta que hace tiempo su relación con Valeria terminó por situaciones ajenas a todo esto, y que desde entonces no para de pedir ayuda, porque en descuidos mínimos, gracias a Dios solo un par de veces en 3 años, esa cosa ha vuelto a aparecer. Parece que, en efecto, lo que quiere es cobrar su vida. ¿Qué crees que le hizo la bruja hada, Alejandro? Antes de empezar esta historia, necesito darte contexto. Hay una suscriptora del canal que desde hace mucho tiempo nos compartía historias sobre cosas que le habían pasado a ella y a los suyos. Hace unas semanas, no recuerdo si 2 o 3, salió una de sus anécdotas, porque era un relato que estaba tan entusiasmada con el tema que se puso como meta preguntarle a todos sus conocidos si alguna vez habían vivido algo inexplicable, paranormal o de plano aterrador. Fue así como dio con una de las historias más oscuras que han llegado al canal, y justamente te la voy a contar hoy porque parece que hay una conexión entre el relato anterior y este. Tenemos que viajar varias décadas atrás, porque quien me contó esto era apenas un niño en aquel entonces, y ahora ya tiene 65 años. Él recuerda que, cuando tenía unos 12 o 13 años, hubo una reunión familiar donde estaban todos sus primos. Se juntaron en la casa de su abuela. Él la describe como una casona enorme que tenía un pasillo larguísimo en el segundo piso, lleno de habitaciones. Había un cuarto en particular que llamaban el cuarto de juegos. En realidad, era una habitación casi vacía con un sofá viejo y un par de sillas, pero ahí es donde nos mandaban a todos los niños a entretenernos. No había ni juguetes ni consolas. En esos tiempos teníamos que usar nuestra propia imaginación para inventar cualquier cosa. Resulta que en esa reunión, unos primos mayores que lamentablemente ya fallecieron, trajeron un libro extraño. Presumían que se lo habían conseguido a un brujo y soltaron la bomba. Dijeron que iban a usarlo para invocar a un monstruo. Todos los niños nos quedamos aterrados, imagínatelo. Eran otros tiempos. No es como ahora, que tienes todo al alcance de un clic. Tener un televisor en casa era un lujo que pocos podían darse, así que hablar de un monstruo era algo que nos volaba la cabeza. La imaginación de todos nosotros, desde los más pequeños de 7 o 9 años hasta los más grandes, estaba a tope. El libro se llamaba Pesadillas. Si alguno de ustedes lo conoce o sabe dónde conseguir una copia, por favor avíseme y vemos qué hacemos. Este libro tenía una particularidad. No solo contaba supuestas pesadillas que alguien había tenido, sino que venía acompañado de invocaciones. Era una estructura simple. Una invocación, una historia. Otra invocación, otra historia. Sin parafernalias, sin velas negras ni rituales complicados. Simplemente esperaron a que se escuchara ruido abajo, sabiendo que la abuela estaba ocupada en la cocina. Entrecerraron la puerta y empezaron a susurrar, leyendo cada invocación y cada historia en voz alta. Como siempre les advertimos, tengan muchísimo cuidado con estas cosas. Nunca sabes si estás en el momento y lugar equivocados, donde hay algo invisible ahí contigo, escuchando cada palabra y esperando que alguien finalmente le abra la puerta. Aquellos muchachos no tardaron en darse cuenta de que no estaban solos. Las historias eran de por sí terroríficas, pero no alcanzamos a terminar ni 5,
Íbamos por la cuarta o quinta, cuando empezó a escucharse algo realmente extraño. Tengo que describirles bien la casa para que entiendan lo que pasó. 3 pisos de casona, con el nivel intermedio ocupado por ese pasillo largo lleno de cuartos. Éramos un grupo bastante grande. Había un libro que se titulaba Pesadillas, y si alguno de ustedes lo conoce o tiene una copia por ahí, por favor, avíseme y nos ponemos de acuerdo. Pero ese libro de pesadillas tenía algo peculiar. No solo narraba historias de pesadillas que supuestamente alguien tuvo, sino que también venía acompañado de invocaciones. Leías una invocación y después venía una historia. Una invocación, una historia. Así que, sin rodeos ni parafernalias como velas negras o velos rojos, ni nada de eso. Sin tanto detalle, lo único que hicieron fue esperar a que se escuchara que la abuela estaba en la planta de abajo haciendo sus cosas, para apenas cerrar la puerta y empezar a susurrar, recitando cada una de las invocaciones y leyendo las historias en voz alta. Y, como ya se los hemos advertido, tengan mucho cuidado con estas cosas, porque si te encuentras en el peor lugar y en el peor momento, tal vez hay algo ahí contigo, algo que simplemente no puedes ver, pero que te está escuchando y espera que lo llames, porque claramente esos chicos no estaban solos en ese cuarto. Las historias empezaron a avanzar. De por sí, los relatos ya eran bastante perturbadores, pero no llegaron ni a completar 5. Iban apenas por la mitad de la cuarta o quizás la quinta historia, cuando se empezó a oír algo muy, pero muy extraño. Tengo que describirles la casa para que entiendan lo que ocurrió. Tenía 3 pisos. Era una casona enorme, y en el piso de en medio había un pasillo muy largo con muchas. Una casona de 3 niveles. En el piso de en medio hay un pasillo eterno con muchísimas habitaciones. Están justo en la habitación que está casi a la entrada. Subes las escaleras. A la derecha queda ese cuarto y hacia la izquierda se extiende todo el pasillo. Bueno, arriba es el 3er piso y sobre eso hay una azotea. En la planta baja está la abuela, pero allá arriba, en la azotea, se oye un golpe. ¡Pum! Pero es un estruendo tal que sienten cómo toda la casa se estremece. Tras ese impacto brutal, que los obliga a dejar de leer de golpe, escuchan algo aterrador, como si un montón, no sé si decirte decenas o cientos, de cadenas pesadas estuvieran arrastrando allá arriba, en la azotea. El problema es que, junto con el roce de los metales, se oyen unos pasos pesadísimos, como si fueran de alguien enorme y que, además, viniera marchando. Escuchan el pam pam y al mismo tiempo el arrastrar de las cadenas, moviéndose justo en la dirección contraria a donde ellos están. Eso debería darles alivio, de no ser porque conocen bien la distribución de la casa. De aquel lado está el acceso, que conecta la azotea con el 3er piso, y esa cosa va directo hacia esa puerta. Cuando llega justo ahí, por la proximidad y el eco, el más grande de los muchachos, quien sostiene el libro, lo aprieta, temblando, porque escucha como algo con una fuerza descomunal empieza a derribar la puerta a patadas. La golpea una, otra y otra vez hasta que la madera cede. Oyen cómo, desde el 3er piso, baja por la escalera algo que va golpeando las cadenas de metal y luego empieza a caminar directo hacia ellos, buscando la escalera que queda a mitad del pasillo. En cuanto empiezan a oír esos pasos, bajando entre el 2.er y el 3er piso, los chicos rompen a gritar. Es tanto el miedo que se respira en ese lugar que uno de los más pequeños no aguanta y se orina encima. Empiezan a gritarle a la abuela pidiendo auxilio a gritos. Uno de ellos exclama: «¡Vámonos!». Corre hacia el pasillo, abre la puerta y entonces ven algo que no tiene sentido, algo increíble. El pasillo ya no es el de su casa. Es un corredor totalmente negro donde al fondo brilla una luz roja y de las paredes empiezan a salir figuras, sombras humanas. Los chicos no pueden ni creerlo. Sus gritos, que antes eran de auxilio, se transforman en alaridos de puro terror, porque ven
cómo, de entre esas sombras, emerge una que llega hasta el techo, avanza hacia la habitación, y es obvio que es una entidad enorme, muy corpulenta, con cadenas enredadas en todo el cuerpo, pues se distinguen claramente las formas de los eslabones colgándole de los brazos, mientras se acerca hacia ellos. Pero entonces, en esa visión del pasillo, algo interrumpe el momento. Aparece un rostro conocido, el de la abuela, asomándose. Se para justo en el umbral de la puerta y les pregunta: ¿qué está pasando? Como si ella no percibiera lo que está a sus espaldas. Ellos le gritan: abuela, métete. Abuela, viene esa cosa. Y ella responde: muchachos, haciendo aquí. En ese instante ven cómo la sombra que está detrás de ella se abalanza y la atraviesa por completo. En el momento en que la sombra cruza a la abuela y entra en el cuarto, solo ven cómo la anciana empieza a temblar y se desploma. Todos los muchachos están, incluso el más, gritando con desesperación, tirados en el suelo, cubriéndose la cara porque no pueden soportar ni siquiera ver a esa cosa. Es que emana algo, una esencia tan oscura, tan espantosa, que solo con mirarla sientes que la cabeza te va a estallar en 1000 pedazos. Es demasiado para cualquier mente, y mucho más para unos chicos de 15 años que no saben nada, que no tienen experiencia y que, claramente, no estaban listos para esto. Solo querían contar historias de miedo. ¿Qué podía salir mal por recitar unas cuantas frases de un libro cualquiera? Ahí estaban, en el suelo, ocultando su mirada, cuando, de pronto, una calma antinatural los invade. Uno de ellos logra reaccionar, se atreve a mirar y la habitación está vacía. El pasillo vuelve a la normalidad y la abuela aparece desmayada, tirada afuera. Entre todos intentan hacerla volver en sí. Los jóvenes están profundamente traumatizados. Poco después, sus familias se enteran de lo ocurrido. Les confiesan sin rodeos todo lo que hicieron. Intentan quemar el libro, y ahí empieza el verdadero problema, porque, aunque lo lanzaron directo a las brasas ardientes, el libro simplemente no se consumió. ¿Y eso qué era? Papel, pero no se quemó, no se deformó, y a partir de ese momento, durante mucho tiempo, no hubo forma de deshacerse de él. Siempre aparecía de vuelta en la habitación de la abuela, el lugar donde hicieron la invocación y donde dejaron las puertas abiertas. Él dice: desde aquel día, la casa de mi abuela quedó maldita. Mi abuela ya no vivió mucho más, a pesar de que gozaba de una salud perfecta. Empezó a decaer, a decir que cosas extrañas pasaban allí. De repente, un día falleció. Yo me sentía tan mal, tan culpable, que es apenas ahora, después de tanto tiempo, que me atrevo a contar esta historia. Si lograste escuchar este relato sin que te recorriera un escalofrío por la espalda y sin que se te pusiera la piel de gallina, cuéntamelo aquí en los comentarios. Y así, amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo, en esta noche sombría, llegamos al final de este viaje. Espero que los relatos de hoy les hayan hecho sentir ese misterio y ese escalofrío en la piel. Es hora de apagar la luz, soltar las preocupaciones, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo. Mil gracias por seguir a Relatos de la Noche Largo. Una noche más, nos volveremos a encontrar mañana, cuando la oscuridad vuelva a caer y nuevas historias llenas de misterio aguarden para ser contadas. Que tengan una noche serena y que descansen muy bien. Pero si en medio del silencio de la madrugada llegan a escuchar unos golpes suaves en la puerta, no se preocupen, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.